el Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Mate o té? ¿Con azúcar o sin azúcar? Esas son decisiones cotidianas que muchas veces tenemos que tomar, pero son decisiones sencillas que no van a afectar nuestro futuro, nuestra economía, nuestra familia, nuestras relaciones. Pero qué importante es saber tomar buenas decisiones, de las pequeñas y de las grandes, pero que puedan afectar a mi entorno, que puedan afectar
mis emociones, que puedan afectar mi familia, mi economía. ¿Cómo les va? Les habla Eber Alfredo Galito desde Paraná, Entre Ríos, y quería compartir con ustedes este tema. ¿Cómo tomar buenas decisiones? El apóstol Pablo dice allí en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, le animo a buscar su Biblia y leer conmigo, dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos está diciendo, entréguense completamente a Dios y no dejen que el mundo, cuando dice no os conforméis a este siglo, está hablando al mundo que nos rodea con sus intereses, sus deseos, su corriente, que el mundo no te meta en su molde, sino tienes que seguir el molde del Señor. La buena voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios decidiría. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor Jesucristo muchas veces tomó decisiones que a la vista de los demás parecían incorrectas, pero eran las decisiones correctas y aprobadas por Dios. En una oportunidad, por ejemplo, allí en Marcos 1, 29 al 39 nos relata la palabra de Dios que el Señor Jesucristo estaba en Capernaum, estaba comenzando su ministerio y estaba en la casa de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma, él la sana, y luego de que la sana inmediatamente, la aldea, todo el pueblo se enteró, no había WhatsApp ni redes sociales, sin embargo todos se enteraron y fueron para ser atendidos por el Señor. Lógicamente no pudo atender a todos esa noche, entonces al día siguiente, muy tempranito, ya estaban toda la gente del pueblo haciendo cola, porque todos tenemos necesidades. Y bueno, estaba allí el Señor, qué gran oportunidad. Ahora, ¿saben lo que sucedió? El Señor no estaba. Lo buscaban por todos lados, no lo encontraban. De pronto, Pedro y otro de los apóstoles van a buscarlo y lo encuentran en un monte. Allí estaba él a solas con el Padre y se acercan y le dicen, ¿qué haces acá? Está todo el mundo esperándote allá abajo, en casa. Y el Señor le dice, no. ¿Cómo? No. Vamos a las aldeas, a las distintas regiones, porque para esto he venido. Y quedaron todos esperando, quizás algunos criticando y algunos diciendo, ¿cómo puede ser que haya hecho eso, haya dicho que no? Y el Señor, con toda libertad, tomó la decisión correcta. ¿Cómo es que pudo el Señor hacer eso? En otra ocasión, el apóstol Pedro lo llama al Señor aparte y le dice, Maestro, eso de que estás diciendo de que tienes que ir a la cruz y demás, que eso no te acontezca, no nos hables más de ese tema. Ahora el Señor inmediatamente lo mira a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo sabía el Señor que esto no era algo, una idea solo de Pedro? ¿Cómo sabía el Señor que detrás de esto estaban las intenciones del enemigo? Bien, vamos a compartir juntos 4 filtros para saber si lo que voy a hacer está bien o está mal. Si puedo dar o no un paso y no equivocarme. Por eso te animo, si tienes allí bolígrafo, si tienes un anotador, pon la palabra paso. En una forma acróstica, la P, la A, la S y la O. Este va a ser nuestra guía para esta noche, saber si lo que decidimos está bien o está mal. La primera P, el primer filtro, allí puedes completar paz. Paz. Acompáñame en la lectura allí en Filipenses 4. Esta es una carta que escribió el apóstol Pablo.
Filipenses, el capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice el verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? La P de paz. Muchas veces se presentan oportunidades y hay características en las oportunidades que no vienen de parte de Dios. Y una de esas características es: esta es tu gran oportunidad, no lo tenés que perder, llame ya, es ahora o otro va a aprovechar esa oportunidad. Muchas veces estas oportunidades disfrazadas de urgencia no vienen de parte de Dios. Por eso el primer punto es experimentar paz. ¿Y cómo puedo experimentar esa paz? ¿De qué manera? Nos lo dice la palabra de Dios: no estén afanosos ni ansiosos, no estén en inquietud permanente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar antes de cualquier cosa. Miren, antes de llamarle a alguien de la iglesia o preguntar a un amigo o preguntar en la familia, tomemos tiempo para orar. Presentémoslos delante de la presencia del Señor y entonces sí, tengo que buscar la paz que acompaña las buenas decisiones. ¿Qué tipo de paz? Una paz en los pensamientos, paz en las emociones y paz en las relaciones. Si la decisión que yo voy a tomar y sé que genera un problema de relaciones con mi entorno, con una amistad, con la familia, ya sé que la P no está. Entonces no hay paz y esto es prioritario. Dios se mueve en un ambiente con libertad donde hay paz. Por eso lo primero es crear ese microambiente para tomar la decisión correcta, y ese microambiente es la paz de Dios en mi corazón. Lo segundo, viene la A, y la A, ahí completamos: autoridad. Buscamos el consejo de aquellos o de quien pueda tener la salida y que mejor puede conocerlo. ¿Y cuáles son esos consejos? Hay dos tipos de autoridades que quisiera que miremos y que aconsejamos siempre buscar. 2 Timoteo 3:16 es el consejo de Dios directamente por la palabra de Dios. Buscar en la Biblia. Dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Eso de redarguir quiere decir convencerme de pecado, convencerme que estoy tomando malas decisiones. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para no equivocarme, para tomar la decisión correcta. Les doy un ejemplo. Nosotros estamos en Paraná trabajando en barrios donde hay asentamientos, y la situación en que viven nuestros hermanos y el prójimo en general allí en esos barrios es que hay muchos que se le acercan en determinados momentos para ofrecerle un negocio. En ese negocio está la venta de algún mueble o algo que podríamos decir es la gran oportunidad. Ahora vamos a poner un ejemplo. Imagínense que usted está orando a Dios y esperando y ahorrando para tener un televisor, un plasma, y de pronto llaman a su casa y, oh sorpresa, viene alguien, un vecino suyo, que trae un plasma en el hombro y le dice: esta es la gran oportunidad de tu vida. Y es un precio irrisorio, algo muy, muy económico, baratísimo. Y
te dicen, esta es tu oportunidad. ¿Qué haces? Ahora nosotros miramos a la persona y sabemos cuál es el contexto de esa persona. Si esa persona está dedicada a lo que ocurre muchas veces en estos barrios, que es las adicciones, y lo que hacen es robar para luego vender y tener dinero para la droga, y entonces busco primero, supongamos que yo estoy en ese momento y tengo que decir, ya sé, lo primero, esto, yo sé que esto no me trae paz, ya de entrada sabemos que no es conveniente, pero si luego voy a la Biblia y la Biblia nos dice, por ejemplo, el que hurtaba no hurte más, me encuentro con que yo voy a ser un cómplice de aquel que está robando. Y la misma palabra ya me está exponiendo que no debo hacerlo, no lo tengo que hacer. Es necesario seguir ahorrando y no voy a entrar en ese negocio. ¿Qué otra autoridad? La autoridad de aquellos que me aconsejan, que están conmigo en su iglesia. Están los pastores o ancianos o líderes o aquel que le está guiando diariamente con la palabra, el consejero, quien le está discipulando. Pida consejo a ellos. Dice la palabra de Dios allí en Proverbios capítulo 11, versículo 14. Proverbios 11, 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Qué importante es tener buenos consejeros. Hubo muchos en la historia de la Biblia, de la palabra de Dios, hombres buenos que se equivocaron por seguir el consejo equivocado. Y vamos a la S. Entonces, repasamos brevemente. P, paz. Paz en mis pensamientos, paz en mis emociones, paz en mis relaciones. No moverme hasta que no sienta esa paz. Luego, la autoridad. ¿Autoridad de quién? La autoridad de Dios a través de su palabra. Lo que voy a hacer, ¿es aprobado por Dios o no es aprobado por Dios? Si la voluntad de Dios es aprobada, ¿sí? Es agradable, es perfecta para Dios. Entonces la busco en su palabra y también en los consejeros. Le preguntamos, estoy por tomar una decisión acerca de tal situación, de tal trabajo, estudio, relación. ¿Qué hago? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué haría usted en mi lugar? Entonces busco la autoridad, el consejo de aquellos que me pueden ayudar. Pero luego vamos con la S. Y ese hay muchos que dicen, seguramente va a ser sabiduría. No. P, paz. A, autoridad. S, esto es muy importante. S es Satanás. Sí, en nuestras decisiones tenemos que tener en cuenta al enemigo. Porque él puede estar detrás de todo esto. Fíjense lo que dice 2 Corintios 2:11. Anótenlo, búsquenlo, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Qué triste es cuando ignoramos las maquinaciones del diablo y entramos en su red, entramos en la trampa que nos haya realizado. Allí en el capítulo 11, versículo 14, 2 Corintios 11, 14, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás, fíjese, se disfraza como ángel de luz. Hay muchas cosas que pueden parecer buenas, que pueden ser aprobadas, pero vienen con el disfraz de luz, ¿sí? Vienen con el disfraz del enemigo. Efesios 4:27, Efesios 4:27, anote estos versículos, búsquelo en la Biblia. El diablo no quiere que usted conozca esto, pero es algo fundamental. Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo. Y en el contexto está hablando de que podemos enojarnos, pero no pequemos, ¿sí?
hay muchas cosas que tienen que ver con nuestras emociones, cosas que nos hacen, injusticia que nosotros vemos, y nos dice, cuidado, si te guías por tus emociones, si guías por tu enojo, por tu ira, y no resuelves bien las cosas al estilo de Dios, estás dándole lugar al diablo. No le des lugar al diablo. No tomes decisiones de las cuales después te puedas lamentar. Y Juan 10, el Señor Jesucristo dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es un ladrón, quiere robarme, quiere robar la paz, quiere robar la autoridad, quiere robar aún mi futuro. Primera Pedro capítulo 5, versículo 8, da una imagen de lo que es el diablo, y es importante que tengamos en nuestra mente estas imágenes. Habíamos visto de que es un ladrón, ¿sí?, que viene para matar, hurtar y destruir. Y vemos aquí en primera Pedro 5:8 que es un león rugiente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es un ángel de luz, es un ladrón, es un león rugiente. Por eso me tengo que preguntar, ¿no estará detrás de esto el enemigo? Por eso el Señor, cuando hablamos al principio de ese encuentro con Pedro, que él le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor sabía dar el paso de una manera correcta. Y por último, la O de oportunidad. Esto es lo último que tenemos que considerar. No al comienzo. Muchas veces nosotros lo ponemos al principio, y lo que Dios pone al final y nosotros al principio siempre nos va a traer dolores de cabeza si decidimos mal. Y es la oportunidad. Dice 1 Corintios 16:5. El apóstol Pablo está hablando de una planificación que estaba haciendo, y dice allí en 1 Corintios, está hablando acerca de cómo iban a hacer sus viajes, dónde iba a ir. 1 Corintios 16, versículos 5, iré a vosotros. Esos son los planes de Pablo. Cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Acá están las decisiones de Pablo. Pablo dice, miren, yo los voy a visitar, está en mi agenda, pero en estos momentos me quedo en Éfeso y me quedo hasta Pentecostés. Lo tenía bien claro. ¿Por qué? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Dios le había abierto una puerta. ¿Y cómo sabía él eso? Claro, porque él tenía paz, porque él consultó la autoridad, porque él sabía que Satanás se oponía a todo esto. Y entonces él ve allí una puerta grande y eficaz. Aunque el diablo se le oponga, muchos sean los adversarios, él dijo, este paso lo voy a dar, me quedo unos meses más acá. Ahora, qué importante es tomar buenas decisiones. Espero que esta guía nos ayude para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerda, P de paz, A de autoridad, S de Satanás y O de oportunidad. Paso. Ahora, estoy hablando con aquellos que ya son de Cristo, que han nacido de nuevo, que tienen una nueva vida. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿has nacido de nuevo? ¿Está Cristo en tu corazón? Si hoy es el día en que tienes que partir, tienes que dar ese paso a la eternidad, te pregunto, ¿dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? ¿Estás seguro?
¿Tienes paz en tu corazón? ¿Tienes el perdón de tus pecados? ¿Sabes de que eres un hijo de Dios, auténtico hijo de Dios? ¿O tienes dudas? Y aquí está un paso importantísimo. Es necesario que nazcas de nuevo. En una ocasión, el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y vino un hombre y le dijo: Maestro bueno, traes lo mejor. Nadie puede hacer las cosas que hace si no está Dios con él. Y el Señor le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Te es necesario nacer de nuevo. Te pregunto, ¿naciste de nuevo? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Si no, escucha esto. Este es el paso primero que tienes que dar. No puedes ver el reino de Dios, no puedes ver estas cosas y experimentar la paz de Dios si no has nacido de nuevo. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, en primer lugar, no es que tienes que hacer algo, Dios ya lo hizo. Vos y yo, tú y yo somos pecadores, nuestro destino es el infierno, hemos quebrantado la ley de Dios. La palabra de Dios nos dice que por lo que pensamos, por nuestros pensamientos, por las cosas que hemos visto, las cosas que decimos, escuchamos, hacemos, sentimos, las decisiones que tomamos, las relaciones que tenemos, nuestro destino sería el infierno. No hay nadie lo suficientemente santo o puro como para poder ir al cielo. Todos hemos pecado, hemos quebrantado la ley de Dios. Por lo tanto, nuestro destino sería el infierno. El próximo paso a la eternidad, si no tengo a Cristo en el corazón, es la condenación eterna. Por eso es que Dios tomó varios pasos para que pudiéramos ser salvos. Como varios pasos, ¿sí? Los pasos de Dios son estos. El primer paso es, la única forma es que un inocente pague por los pecados de los culpables. Ese inocente tiene que tener características especiales, tiene que ser puro, santo, tiene que ser un hombre que nunca haya pecado, pero no hay nadie así. Y como no hay nadie así, entonces Dios dice: bueno, yo voy a ir. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para ir a la cruz del Calvario y morir en tu lugar y en mi lugar. Por eso es que vez tras vez Satanás le decía: no vayas, no es el paso que tienes que dar. Y el Señor siguió hasta la cruz. En un momento estaba en el huerto de Getsemaní y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo a nuestro alrededor y todos diríamos: no vayas, no lo hagas. ¿Por quién vas a morir? ¿Por quién murió Jesús? ¿Sabe, mi amigo? Murió por usted y murió por mí. Usted y yo que no lo merecemos. Por mí murió Jesús en la vergonzosa cruz, en el monte del Calvario. Por mí murió Jesús. Cristo murió por usted. Él se hizo cargo de lo que ni usted ni yo nos hacemos cargo. Él, que lo conoce absolutamente todo, se hizo pecado. El que no conoció pecado tomó este paso. Por nosotros se hizo pecado para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Él murió, Él fue sepultado, Él resucitó con poder. Él está intercediendo en estos momentos por usted, para que usted nazca de nuevo. Y muy pronto va a venir a buscar a todos aquellos que son sus hijos. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Tome este paso de fe. Venga a Cristo ahora. ¿Qué tiene que hacer? Arrepiéntase de sus pecados. Dígaselo al Señor: Señor, te confieso todo lo que hice. No merezco absolutamente nada. Señor, me entrego. Me entrego, te voy a seguir. Toma el control de mi vida. Haz de mí lo que quieras. Hoy quiero nacer de nuevo. ¿Lo hará? Yo te animo a tener ahora un momento de silencio. Ahora, cuando termina el mensaje, y habla a solas con Dios y vuelca tu corazón a Él. Piensa en la cruz.
Allí tenías que estar vos y tenía que estar yo. Pero Cristo decidió tomar tu lugar para salvarme. Hoy Él es y puede ser tu Salvador. Mañana puede ser tu juez. Había un hombre, John Newton, que cuando él escribió el himno Sublime Gracia, cuando él era anciano y predicaba, se olvidaba, muchas veces se olvidaba partes del mensaje y en algunos momentos necesitaba ayuda de un apuntador. Pero hay una frase que él siempre repetía. Y él decía, miren, hay muchas cosas que yo me olvido por la vejez. Pero hay algo que no me voy a olvidar. Hay dos cosas que jamás me puedo olvidar. Uno, es que yo soy un gran pecador. Dos, Él es mi gran Salvador. No te olvides de esto. Cristo ocupó nuestro lugar y está esperando que te entregues a Él. Ese es el mejor paso que puedas dar. Y te aseguro, un paso que te dará paz, perdón y vida eterna. Dios bendiga a cada una de sus vidas. Amén. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Vamos a compartir un breve pensamiento en unos pocos minutos. Este pasaje se encuentra en Juan capítulo 13, versículo del 1 al 20. Es un pasaje muy conocido donde dice que Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que se pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro entonces: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no están limpios todos. Estaba refiriéndose a Judas. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a dejar hasta acá estos breves versículos, y acá vemos cómo Jesús está lavando los pies de los discípulos en esta escena. En aquella época era costumbre que la tarea de lavar los pies de los invitados, de quien llegaba a la casa,
era una tarea del sirviente del hogar, ¿sí? Y esto no era algo común que Jesús estuviera lavando los pies de los discípulos, pero justamente Jesús lo hizo para dejarnos una enseñanza y para dejarle una enseñanza a sus discípulos antes de partir a cumplir lo que había venido a hacer, que era morir en la cruz por nosotros y después volver con su Padre. Así que vamos a ver 3 puntos, 3 detalles en esta escena que nos llevan a reflexionar un poco en esto. El primer punto que quiero que veamos está en el versículo 4, que dice así: se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ese es el primer detalle que quiero que veamos, se quitó su manto, y acá yo ponía se despojó de su gloria. Ese es el primer punto. Dice que se quitó su manto, siendo Dios, teniendo el poder, estando en el trono con el Padre. No le importó dejar ese lugar con el Padre y venir a esta tierra a ponerse en nuestro lugar, tomando forma de hombre, tomando nuestro lugar, el lugar que nosotros nos correspondía. Él vino a salvarnos, despojándose de ese lugar en el trono. El segundo punto está también en el versículo 4, que dice: tomó una toalla y se la ciñó. Se la ciñó quería decir que se la puso en su cintura y lavó los pies de los discípulos. Tomó esa toalla, se la ciñó y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Se puso en el lugar del esclavo más bajo de la casa, ¿sí? No le importó tener que lavar los pies de los discípulos, y yo me pongo a pensar que esto no es una tarea muy agradable, que digamos. Yo creo que a mí no me gustaría que me estén lavando los pies, ni tener que lavar los pies, porque no es algo higiénico, no es algo agradable, pero Jesús no le importó eso. Jesús lavó los pies de los discípulos, se ciñó, ¿sí? Se arrodilló y se puso a lavarle los pies. Y esto me lleva a pensar en el versículo que está en Marcos 10:45, que dice que Jesús no vino para ser servido, sino para servir, ¿sí? Él no vino para ser servido, sino para servir. Él lavó los pies de los discípulos para dejarles este ejemplo. Ahora vamos al versículo 12, de donde quiero que saquemos el último punto, que dice: volvió y tomó el lugar que le correspondía. El versículo 12 dice: así que después de que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. ¿Sí? Esto nos lleva a pensar cómo Jesús tomó de nuevo su manto y volvió a la mesa, y es la figura de cómo Jesús primeramente se despojó de su gloria, se tomó forma de hombre, vino a esta tierra, fue a la cruz por nosotros, pero no quedó allí en aquella cruz, en aquella tumba, sino que resucitó al tercer día, se levantó y tomó el lugar que le correspondía junto al Padre. Así que esto era lo que quería que podamos reflexionar y pensar en estos 3 puntos: cómo Dios se despojó, Jesús se despojó de su gloria, tomó forma de siervo y volvió al lugar después de morir y de cumplir el propósito por el cual vino a esta tierra. Volvió al lugar junto al Padre, y esto debe despertar en nosotros un deseo de agradecimiento, de poder agradecer al Padre por lo que Él hizo por cada uno de nosotros en esta noche. El haber soportado los látigos, las burlas, los escupitajos, la espina en su cabeza, los clavos en sus manos, en sus pies, todo lo que Él soportó y lo que dejó por amor a cada uno de nosotros. Debemos agradecerle en esta noche por lo que Él hizo por nosotros. Esto me hacía recordar aquella historia en la que Jesús sana a esos 10 leprosos, pero solo uno volvió a agradecerle. Solo uno se dio cuenta que tenía que agradecer a Dios porque le había salvado la vida, porque lo había sanado. Y Él nos sanó, nos limpió, nos dio una vida nueva. ¿Sí? Entonces, que podamos ser agradecidos a nuestro Señor
por lo que hizo por cada uno de nosotros. Ahora vamos a estar participando en los símbolos. Vamos a orar primeramente por el pan. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, Señor. Gracias por haber entregado a tu Hijo en aquella cruz, Señor. Gracias porque dejó el lugar en el trono, Señor, y fue por amor a cada uno de nosotros, Señor. Y ahora queremos participar, Señor, de este pan, de poder hacer memoria de ese sacrificio tan grande que hizo tu Hijo por cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Oramos por la copa. Padre que estás en los cielos, Señor, seguimos en tu presencia para agradecerte ahora por Señor, acompañarnos, darte gracias por esta copa, Señor, que vamos a participar, que hacemos memoria de la sangre que derramó tu Hijo por nosotros. Gracias por esa sangre preciosa del Cordero que fue derramada en aquella cruz por nuestros pecados, Señor, por nuestra salvación. Y ahora permítenos, Señor, poder participar de ella, Señor, y que tú la estés bendiciendo, y la participación de cada uno de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Damos las gracias al Señor por su palabra. Toda la gloria sea para Él. Que Dios le bendiga, hermanos. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor